estamos en Colosenses capítulo 1, la última vez que prediqué, aquí estábamos y estoy meditando todavía en algunas cosas de este pasaje tan rico. Empezamos un poco más adelante y vamos a estar regresando a una porción de Colosenses 1 antes. Pero antes que empezamos, mientras estamos aquí preparando nuestros corazones y como platicamos en la mañana, queremos que estamos orando y preparando para adorar juntos, orando unos por otros, orando por los ministerios de la mañana, tal como miércoles oramos, y desarrollando este hábito, esta disciplina espiritual de la oración entre la congregación, individualmente y juntos como familia en Cristo. Déjame preguntarte algo mientras empezamos a acercar la palabra de Dios. ¿Cómo está tu comunicación con Dios? ¿Cómo está tu comunicación con Dios? ¿Estás orando por tu vida espiritual? Cuando ores, ¿estás orando por tu santificación? ¿Estás orando por la santificación de tus hermanos en Cristo? En muchas maneras, nuestra vida espiritual, o sea, el estado de nuestra vida espiritual determina cómo vamos a responder a las situaciones que nos enfrentamos. Las cosas que enfrentamos entre la semana, cuando las dificultades de la vida se aparecen. ¿Vamos a estar firmes y estables en la cara de dificultades? ¿O vamos a caer a la tentación de responder en maneras pecaminosas, sin fe, con actitudes que no glorifican a Dios? ¿O vamos a responder con fe, dependiendo del poder del Espíritu Santo, glorificando a Dios y experimentando el gozo del Señor aún dentro de las cosas que enfrentamos? Dependiendo tan fuerte o débil está tu relación con Cristo, va a ser un factor determinante sobre cómo tú vas a responder en las diferentes situaciones de la vida. Es interesante considerar de tal manera que algunas personas en sus vidas funcionan un poco más como termómetros que indiquen la temperatura del clima donde están, en lugar de funcionar como termostatos y ser utilizados para modificar el ambiente alrededor. Somos termómetros mostrando la temperatura, mostrando la situación a nuestro alrededor, o somos como termostatos controlando de alguna manera la situación a nuestro alrededor. Pues un termómetro registra la temperatura del clima, nada más. ¿Cómo está el clima? Refleja si hace mucho calor o está muy fresco. Y algunas personas, por sus palabras y sus actitudes, funcionan como termómetros, que por la manera que sus emociones suben y bajan, controlados más que nada por las circunstancias alrededor. Pero hay otras personas que funcionan más como termostatos que termómetros. Parece que ellos arreglan las condiciones, o sea, el clima en donde están encontrados. La manera que responden a las situaciones a su alrededor aún tiene un efecto en los demás y cómo ellos van a responder. Las circunstancias alrededor no dictan cómo ellos van a pensar, sentir o actuar. En lugar de ser controlados por las circunstancias alrededor, algunas personas como termostatos tienen un control de clima. Un control de clima espiritual que los capacita a estar fuertes, mantener la estabilidad emocional y perseverar en cualquier situación. El apóstol Pablo escribió una carta a los filipenses desde la cárcel. Ahí estaba echado en el bote por predicar el evangelio. ¿Y cómo respondió?
Filipenses 4, 12 al 13 dice, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta última parte ahí del versículo es más que un slogan de poner en una calcamanía atrás de tu camioneta o tu carro. Es más que algo de pensar porque vas a estar involucrado en un equipo de fútbol y quiere ganar el partido y todo lo puedo. No, está diciendo aún en las circunstancias más difíciles podemos gozarnos porque tenemos Cristo. Eso es el testimonio del hombre como termostato. Aún dentro de la cárcel, él estaba impactando a los demás para bien. Entonces, déjame preguntar, ¿cómo responderías tú en una situación así? ¿Cómo respondes tú a las dificultades en tu vida el día de hoy? ¿Eres un termómetro o un termostato? ¿Qué haces cuando te encuentras a ti mismo dentro de las circunstancias difíciles? Especialmente entre situaciones que son completamente fuera de tu control. ¿Qué es tu primera reacción? ¿Vas a rodillas y orar? ¿O vas a empezar a quejar y correr por aquí y por allá tratando de solucionar tus problemas en el poder de tu carne? ¿Qué hacemos dentro de los tiempos más difíciles en la vida? En muchas maneras muestra la condición de nuestra vida espiritual. Hay una actitud muy notable dentro de las vidas que confían en el Señor en cualquier circunstancia. Aún podemos decir que es una actividad que muestra si intentamos a confiar en nosotros mismos o si estamos confiando en Dios. ¿Cuál es la actividad? Es la disciplina espiritual de la oración. Preocupamos menos cuando oramos más. O oramos más y oramos más cuando confiamos en la soberanía de Dios. Cuando confiamos que tenemos un Dios soberano y todopoderoso. Vamos a confiar en Él, vamos a llevar nuestras preocupaciones a Él, porque sabemos que Él tiene el poder y el control. ¿Es tu primera reacción cuando enfrentas las dificultades en la vida confiar en ti mismo o confiar en Dios? Perdón, hermanos. Pablo conoció su Dios y entonces Pablo oró. Pero la oración de Pablo no fue algo que apareció en su vida, nada más cuando las dificultades se acercaron. Ahora cuando no puedo hacer nada más, debo orar. Fue el hábito de su vida. En los tiempos buenos y malos, acercar a Dios. Pablo fue un hombre de oración aún antes que entró a la cárcel. Él no aprendió a orar dentro de ser ahí en la cárcel. Este fue su hábito, el hábito de su vida. Y es notable que aún desde la cárcel las oraciones de Pablo no enfocaron en sí mismo. No enfocaron en sí mismo o solamente en las cosas físicas, las cosas materiales. Pablo oró con prioridades espirituales. Tengo una preocupación por nuestra iglesia. No puedo descargarme de la preocupación que necesitamos nosotros madurar como iglesia en las áreas de la oración, tal como en el evangelismo. Son dos áreas que tenemos mucho lugar para madurar. Entonces ahora trataremos con el tema de la oración, porque de una observación pastoral, creo que hay definitivamente mucho lugar para madurar en este área. Y cuando digo madurar es porque sé que estamos orando,
Pero preocupa porque principalmente estamos orando por las necesidades físicas y materiales, mucho más que orando por las cosas espirituales en nuestras vidas. Entre la Biblia encontramos las oraciones para todo. Aún oramos por las cosas físicas y materiales y los de la palabra de Dios también. Pero si estamos enfocados en las oraciones encontradas en la Biblia, vamos a notar que ellos enfocan mucho más en las necesidades espirituales que en las cosas físicas y materiales. Y si vamos a aprender a orar como nuestro Señor Jesucristo, como los profetas, como los apóstoles y como otros hombres maduros y mujeres piadosas cuyas oraciones fueron recordadas bajo la inspiración del Espíritu Santo como ejemplares para nosotros, es importante que consideramos el contenido de nuestras oraciones. Ahora quiero que consideramos la oración del apóstol Pablo, encontrado aquí en Colosenses capítulo 1. Tenemos ahí en los versículos 9 al 14. Orando con prioridades espirituales. Por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos o lo oímos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia, con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Señor, damos gracias por esta porción de la palabra dada a nosotros por la pluma de un humano escribiendo bajo la inspiración de tu Espíritu. Alguien que también mostró en la práctica de su vida una cercanía a ti, Señor, porque tenía un hábito de comunicación contigo. Pedimos, Señor, usar la predicación de hoy para motivarnos y exhortarnos, para animarnos y empujarnos, para que podamos orar como la primera respuesta a cualquier cosa que enfrentamos. Y orar aún cuando las cosas van bien, para que este hábito, esta disciplina espiritual puede ser algo notable entre nosotros, los miembros de nuestra iglesia. Pedimos en el nombre de Jesús. Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos o lo oímos, no hemos cesado de orar por ustedes. La mayoría de las cartas de Pablo empieza con acciones de gracias y oración para los santos, o sea, los creyentes que van a recibir su carta. Aquí Pablo, movido por el Espíritu de Dios, no solamente dice que él está orando por ellos, sino aún los informa del contenido de sus oraciones. El contenido de las oraciones de Pablo sirve como una lección para nosotros sobre cómo debemos orar. Antes que entramos al contenido de la oración de Pablo, notamos aquí alguna frase que siempre debe recordarnos o regresar el contexto anterior para entender mejor lo que estamos leyendo. Nota que empieza el versículo 9 con esta frase: por esta razón. Por eso. Entonces, son frases que deben cuando leemos, pensar, bueno, él va a explicar algo que tiene relación con lo que ya decía.
por esta razón. Por eso nos indica que lo que va a decir es resultado de lo que ya decía. Entonces, ¿qué decía? Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes, pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. De esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad, el evangelio que ha llegado hasta ustedes. Así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así lo ha estado haciendo también en ustedes, desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. Así ustedes lo aprendieron de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel siervo de Cristo de parte nuestra, el cual también nos informó acerca del amor de ustedes en el Espíritu. Motivado por escuchar el testimonio de la obra del Señor en salvar ellos, Pablo empezó a orar por ellos. En versículo 3, Pablo decía que los colosenses siempre estaban en sus oraciones desde cuando escuchó sobre ellos. Entonces aquí está Pablo encarcelado orando por otras personas, orando por ellos. Recuerden que Pablo no está en Roma tomando vacaciones. Pablo está encarcelado, encadenado a un soldado romano. ¿Qué hacías en tal situación tú? Si estabas encarcelado con uno o dos soldados a su lado, encadenado a un soldado para no salir, ¿quejar o orar? ¿Qué va a ser su respuesta? Bueno, me dices, claro, voy a orar. ¿Qué sería el contenido de tus oraciones? Señor, ayúdame. Señor, sácame de aquí, por favor. Señor, mándame un buen abogado. Bueno, está bien. Sabemos por otros pasajes que Pablo pidió las oraciones de otros para que su proclamación del evangelio sea fuerte. Y claro que para que aún los mismos soldados sean salvados. Cuando él escribió a los filipenses, él estaba preocupado, él está dando gracias a Dios por darme la oportunidad de estar aquí predicando a los soldados romanos a mi alrededor. Y aquí es notable que él estaba orando por los colosenses. Él fue motivado, aún movido por el Espíritu Santo, a orar por otras personas y no solamente por sí mismo. Pablo recibió este reporte de otros, recibió el reporte sobre la iglesia allí. Fue más que nada un reporte bueno, y por eso, como vimos en los versículos anteriores, Pablo dio gracias al Señor. Pero es notable que aún después que el reporte tan bueno, Pablo todavía oró por los colosenses. Y eso es algo instructivo para nosotros. Luego oramos siempre por las personas después que escuchamos noticias malas. Hay una guerra, debemos orar por las personas que están afectadas. Hay alguien enfermo, debemos orar por ella o él. Hay la palabra cáncer que cuando escuchamos nos conmueve, debemos orar por esta persona y sus familiares. Cuando escuchamos noticias malas sobre un pecado personal de alguien, problemas de salud, crisis entre la familia, faltas materiales, otras circunstancias difíciles, estamos motivados a orar. Intercedemos por los que están pasando por problemas, pero a veces ignoramos los que están bien por el momento. ¿Cómo estamos orando por los demás cuando no están enfrentando dificultades? Cuando Dios está trabajando en sus vidas, cuando escuchamos un reporte bueno.
Con rapidez oramos por los que son obviamente débiles, pero lentamente somos motivados a orar por los que son aparentemente más fuertes. ¿Nunca ha ocurrido que si seguimos orando unos por otros, aun cuando todo va bien, estamos fortaleciendo nuestros hermanos antemano para que estén fuertes en el momento que vienen las dificultades a sus vidas? Por seguro yo quiero tus oraciones cuando me encuentro en tiempos difíciles. Pero me encanta saber que están orando por mí y por los ministerios de unos a otros y los ministerios pastorales de Pastor Antonio y yo, aun cuando el Señor está bendeciendo con tiempos de fruto por nuestras labores. Aún podemos decir que el fruto es un resultado en parte de sus oraciones. Pablo no solo oró una o dos veces para los colosenses, pero dice orando sin cesar. Ellos llegaron a la mente entre el día y pausó para orar por ellos. Versículo 3, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes. Versículo 9, por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, o sea, lo oímos, no hemos cesado de orar por ustedes. La oración eficaz es marcada por ser diligente, persistente y continua. Eso es aún más notable, considerando que Pablo no ha conocido a los colosenses cara a cara. Él escuchó de ellos por medio de otro hermano que estaba dando un reporte. Él no estaba allí, él no fundó la iglesia personalmente. Él no podía imaginar las caras de las personas porque él lo recordó a ellos. Pablo no ha visitado esta iglesia. Su relación fue una de correspondencia solamente. Pero Pablo dedicó tiempo para orar por ellos continuamente. ¿Cuántas veces fallamos a orar aún por nuestros familiares y los miembros de nuestra propia iglesia que conocemos? Pablo oró constantemente por las personas que él nunca ha conocido personalmente. ¿Saben, hermanos, que hay hermanos que no nos conocen personalmente que están orando por ustedes? Cuando yo voy a ir a Countryside, cuando recibimos noticias de la iglesia Monte de Redención, ellos están orando por ustedes. Yo recibo cada mes un hermano en la iglesia Monte de Redención con Pastor Jaime pidiendo cuáles son las peticiones por tu iglesia. Y un domingo cada mes, entre el culto, desde el púlpito, están orando por ustedes. Hay los hermanos ahí en la iglesia bíblica de fe en Pensilvania que están orando por ustedes. Muchos hermanos en Countryside, entre otros, orando por ustedes. Algunos de ellos han visitado, algunos conocen a algunos de ustedes, pero la mayoría no. Aún debemos orar unos por otros. Oramos nosotros como iglesia por los pastores, oramos por los plantadores, oramos por Pastor Héctor que está aquí con nosotros, oramos por Pastor Manuel, por Pastor Joel, por Pastor Boris. Pero debemos estar orando por los que están dentro de las iglesias, por los que están dentro de la comunidad, que están siendo formados. La mayoría no van a conocer cara a cara, pero son nuestros hermanos en Cristo. Son personas que están siendo evangelizados por nuestros hermanos en Cristo. ¿Cómo estamos orando por ellos? ¿Cómo podemos orar por los que nunca hemos conocido? Pues aquí en el pasaje vamos a ver que como Pablo oró por las personas que él no ha conocido cara a cara. Y como es una oración recordada bajo la inspiración del Espíritu Santo, sea una oración instructiva para nosotros, para guiarnos en orar por los demás, los conocidos y los desconocidos. ¿Cómo podemos orar cuando no conocemos las circunstancias
pasando en las vidas de otras personas. ¿Cómo podemos orar cuando no sabemos orar? ¿Qué orar? Sabemos que debemos orar, pero ¿para cuáles cosas? Aún a lo mejor queremos orar, pero ¿qué debe ocupar nuestras oraciones unos por otros? Creo que el contenido de la oración de Pablo aquí tiene una respuesta. Por lo menos algunas cosas para que debemos estar orando. Y leyendo la oración es notable que Pablo no oró por las condiciones físicas y materiales, o aún acerca de las circunstancias en donde encontraron los colosenses. Eso no es de decir que nunca debemos orar por las circunstancias y condiciones físicas o aún materiales de nuestros hermanos. Pero es notable que las peticiones levantadas se enfocaron más en los corazones de los colosenses que en sus circunstancias. Nosotros como humanos tendremos a enfocar en nuestras circunstancias, pero Dios enfoca en nuestros corazones. Como dice Proverbios 4:23, con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Dios está siempre más preocupado sobre lo que está pasando en nosotros que lo que está pasando a nosotros. Dios está siempre más preocupado sobre lo que está pasando por dentro de nosotros que lo que está pasando alrededor de nosotros. Ahora Él está usando las cosas que está pasando a nuestro alrededor para hacer algo dentro de nosotros. Sobre nuestra disposición interna más que nuestra situación externa. Entonces Pablo oró sobre los asuntos al nivel del corazón. Entonces ahora entraremos en el contenido de su oración. Pablo oró sobre las prioridades espirituales. Entonces, como vamos a ver, entrando al contenido de la oración, el tema de los versículos es orando con prioridades espirituales. Hasta ahorita fue nada más que una introducción del mensaje, entonces, ¿no? Ahora vamos a entrar mero. Pero ya tenemos el fundamento ya hecho seguro en nuestras mentes para que ahora podamos sacar mejor los principios del pasaje. El bosquejo sea muy simple ahora. Primeramente notamos la petición de la oración. Primeramente estamos notando qué era la petición de su oración, versículo 9. Por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en todo sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Esta fue la petición de su oración. ¿De qué estaba pidiendo Pablo? Para aclarar eso, podemos notar lo que no estaba pidiendo Pablo. No estaba pidiendo que Dios ponga a los colosenses por dentro de su voluntad divina. Ya aceptó que Dios tenía un plan y un propósito para los colosenses. Y eso es la misma verdad para nosotros. Como hijos de Dios vivimos con esa confianza que no pasa nada en nuestras vidas por accidente. Dios es soberano. En su providencia vamos a pasar por las cosas que pasamos. Dios tiene un propósito en nuestras vidas a conformarnos a la imagen de Jesús y hacer todo para cumplir su propósito. ¿Y qué es su propósito para nosotros? Pues Romanos 8, 28 y 29 nos declara. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperen para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito.
Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. El propósito aún de salvarnos, aún de elegirnos de antes para salvarnos, es para que podamos ser conformados a la imagen de Jesús. Filipenses 1, versículo 6, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Tampoco oró Pablo para que Dios revela su voluntad específica a los colosenses, sino oró con certeza que Dios tenía un plan entendieron su plan para que ellos caminaron en su plan. Otra vez, versículo 9, con lo primero de versículo 10, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual para que anden como es digno del Señor. En otra carta escrita desde la cárcel romana, de los de Efesios, a los Efesios, Pablo escribió, por tanto, tengan cuidado como anden, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. El plan principal de Dios para tu vida no está escondido, hermanos. Ya vimos declarados ahí en Romanos 8:29. Porque a los que de antemano conoció, también predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito. Fuimos salvados para ser conformados, transformados a la imagen de Jesús. Pero ¿cómo está trabajando Dios específicamente en nuestras vidas para conformarnos a la imagen de su Hijo? Pues la voluntad de Dios está revelada por medio de la sabiduría espiritual y entendimiento, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión, o sea, entendimiento espiritual, para que anden como es digno del Señor. ¿Cómo podemos entender lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas? Pues no podemos discernir la voluntad de Dios dependiendo en nuestra propia manera natural de pensar. Necesitamos la sabiduría espiritual y entendimiento, comprensión. Proverbios 5 al 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará sus sendas. Entonces, ¿para qué estaba orando Pablo? ¿Para qué estaba orando Pablo cuando oró? Pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Versículo 9. Creo que el clave está encontrado en la palabra llenos. Llenos. De ser lleno con algo es de ser llevado al punto de saturación. Es como está usado en Efesios 5, 15 al 18, el pasaje con que terminamos anoche en la reunión de matrimonios. Y fue un versículo mencionado también por Tony en la escuela dominical. Efesios 5, 15 al 18. Por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor, y no se embriaguen con vino, el cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. No sean controlados por el vino como los borrachos, sino sean controlados por el Espíritu Santo. Nunca debemos ser bajo la influencia de alcohol o otras cosas. Debemos estar bajo la influencia del Espíritu de Dios y la instrucción bíblica.
En manera negativa usamos el término lleno a veces cuando alguien está lleno de furia o sea, controlado por su enojo. La idea es que alguien está tan lleno con algo que no hay campo para otra cosa. Es una fuerza que maneja la persona, una presencia dominante que controla la persona. De ser lleno del Espíritu Santo es de ser gobernado por el Espíritu, sometiendo a su voluntad. ¿Y dónde vamos a encontrar su voluntad, hermanos? Aquí en su palabra. De ser lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión, o sea, entendimiento espiritual. Entonces requiere el estudio de la palabra donde la voluntad de Dios sea revelada a nosotros. Pero aún más, el discernimiento de la voluntad de Dios específica en tu vida requiere que tú seas dispuesta a someter a la voluntad de Dios. Si tú quieres saber qué es la voluntad de Dios muy específica en esta situación en mi vida, debes empezar a obedecer la voluntad de Dios revelada claramente en su palabra. Algunos de ustedes ya saben la voluntad de Dios claramente declarado por su palabra, pero prefieren desobedecer la palabra en algunas áreas de tu vida. Trata a tu esposa como vaso frágil. Vivir con tu esposa con comprensión. ¿Estás sometiendo a tu propio esposo como al Señor? ¿Está entrenando a sus hijos en la admonición del Señor? Sea santo como Dios es santo. Es una declaración de la voluntad de Dios. Estamos trabajando para vivir en santidad. Perseguir la santidad, orar sin cesar, gozar en el Señor, ser testigo de Cristo, hacer discípulos, identificarse con Cristo públicamente por el bautismo, cuidar tus ojos de no ver cosas pornográficas y cosas inmorales, estudiar la palabra de Dios, son imperativos, son declaraciones de la voluntad de Dios. ¿Estamos obedeciendo la voluntad de Dios que ya conocemos? Si no estamos dispuestos de obedecer lo que Dios ha declarado claramente, no debemos pensar que Dios va a guiarnos en las cosas más difíciles para entender personalmente en nuestras vidas. Dios no va a revelar claramente su voluntad específica más personal a los que no están dispuestos a obedecer su voluntad ya declarada. Dios revela su voluntad específica a los que muestran un precompromiso a obedecer. Si no vamos a obedecer lo que conocemos, porque necesitamos conocer más. Cuando Jesús enseñó en el templo, las personas estaban asombradas y quisieron saber cómo fue que Jesús enseñó con tanta profundidad, aunque nunca estudió en una de las escuelas rabínicas. Es como preguntar cómo algunas personas pueden entender con excelencia la teología de la Biblia sin estudiar en un seminario. Era la pregunta que ellos tenían. Tenemos la respuesta en el Evangelio según Juan, capítulo 7, versículo 17. Juan 7, 17. Si alguno está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si habló de mí mismo. Ellos no estaban dispuestos a obedecer, entonces no recibieron la respuesta. Si alguno está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. ¿Qué fue su punto? No puedes conocer la voluntad del Señor sin un compromiso a obedecer su voluntad. Jesús no va a revelar su voluntad más personal, nada más
para satisfacer tu curiosidad. Es para que pueda obedecer, para que pueda vivir en sumisión a Él. No, la verdad sobre Jesús será revelado a los que dediquen a hacer la voluntad de Dios. Que preparen sus corazones. Enséñame tu palabra para que pueda someter, para que pueda obedecer. Por eso platicamos, es importante antes de venir, o por lo menos antes que sentarse y listarse para recibir la palabra, pida al Señor, muéstrame de la enseñanza lo que tú quieres mostrarme. Ayúdame a estar atento, no solamente para escuchar las palabras que salen de la boca de mi pastor, pero escuchar la palabra de Dios que sale de la boca de Dios, para preparar mi corazón para obedecer por fe la palabra del Señor que estoy aprendiendo. Para discernir la voluntad de Dios debemos dedicarnos a hacer su voluntad. Entonces, primeramente notamos la petición de la oración, versículo 9, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Enseguida notamos el propósito de la petición. Versículo 10. ¿Para qué? Cuando dice en la palabra ¿para qué? Está notando un propósito. Cuando estamos leyendo y llegamos a esta porción de la gramática, dice ¿para qué? Debemos notar, hay un propósito en lo que él está diciendo. ¿Para qué? Él está orando que ellos tienen conocimiento de la voluntad, en todo sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, para que apliquen lo que están aprendiendo, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Porque ahora que sean llenos del conocimiento de su voluntad, el propósito de la petición es para que anden como es digno del Señor, para que pongan en práctica, para que anden, para que vivan en tal manera, para que progresen adelante con constancia, para que en su vida, su estilo de vida, su conducta, su comportamiento habitual refleje lo que es digno del Señor. Lo que es digno del Señor, dice, que es comparable al estándar de Cristo. Lo que es lo que Él quiere, lo que está de acuerdo con las instrucciones del Señor. Originalmente el término traducido como digno fue usado en una manera para usar una báscula. Han visto en algunos lugares todavía usan las básculas donde se pongan el producto a pesar a un lado y ciertos pesos marcados de cuánto pesa en el otro y hay un balance, un equilibrio. Esa es la idea de ser digno, de andar en una manera digna del Señor. Tenemos el Señor Jesucristo y tenemos nuestra manera de andar y debe ser balanceado. Hay un equilibrio. Nuestras vidas están reflejando el carácter de Cristo. Entonces la oración es para que el Señor ayude a los creyentes a vivir en tal manera que refleje los estándares de Cristo en sus vidas. Entre la guerra civil en los Estados Unidos, alguien preguntó al presidente del país si él pensó que el Señor estaba al lado de ellos o al lado de los que estaban en contra de ellos. Y su respuesta fue muy interesante. El presidente respondió, la pregunta más importante era si nosotros estamos al lado del Señor o no. Lo que importa más es si nosotros estamos donde el Señor quiere que andamos. En lugar de siempre pedir la bendición del Señor sobre nuestros planes, debemos andar en lo que el Señor ya está bendiciendo. Debemos entender el plan de Dios y conformarnos a su plan.
Es triste escuchar las oraciones de los hermanos que piden la bendición del Señor y al mismo tiempo desobedecen la clara voluntad del Señor en sus vidas. 1 Tesalonicenses 4, versículo 3, por ejemplo. Porque esta es la voluntad de Dios, su santificación. Es decir, que se abstengan de fornicación. Y algunos orando, ayúdame Señor, bendíceme Señor, pero están practicando cosas que son contrarias a la palabra de Dios, declarada, su voluntad declarada. Dios siempre está preocupado por tu santificación para que seas satisfecho con Él y su voluntad y no con los deseos pecaminosos que últimamente te traen dolor en lugar de gozo permanente. 2 Corintios 6, 14, no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tiene la justicia con la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Pero tantas veces he escuchado uno decir, no, pero no entiendes cómo siento. Y no quiere Dios que yo sea feliz. No, Dios quiere que tú seas santa. Y va a ser más feliz si está caminando en santidad. Y lo que tú sientes que necesitas tener para ser feliz es contrario a lo que dice la palabra de Dios. Entonces es un ídolo que tienes que desechar. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esto es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. 1 Tesalonicenses 5, 16 al 18. Entonces, si queremos conocer más, entender más, tener comprensión más de la voluntad de Dios en diferentes áreas de nuestras vidas, debemos empezar obedeciendo lo que ya fue declarado claramente. Bueno, hasta ahora hemos visto la petición de la oración en versículo 9, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Enseguida notábamos el propósito de la petición, versículo 10, para que anden como es digno del Señor. Y aunque no vamos a llegar al final de la oración, el versículo 14 ahora, quiero que tomamos tiempo para observar algo más aquí antes que terminar. Por último, podemos ver la prueba del propósito de la petición. La prueba. La prueba se refiere a lo que está producida o el resultado. Y cómo el producto, el resultado del propósito sirve también como una prueba, una evidencia para ver si el propósito se ha cumplido o no. ¿Qué era el propósito de la petición? Para que anden como es digno del Señor. ¿Cómo puedo yo saber si estoy andando en una manera digna del Señor? Entonces, pues Pablo lo explica aquí en el resto del versículo 10. Por esta razón, por este propósito, también nosotros, desde el día que lo supimos, lo oímos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en todo sabiduría y comprensión espiritual, la petición, para que anden como es digno del Señor, el propósito, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en conocimiento de Dios. Ahí está la prueba, ahí está la evidencia. Aquí tenemos la prueba del propósito de la petición. Es la evidencia o el resultado, es lo que está producida, lo que está siendo producido en la vida que anda como es digno del Señor. Y nota la progresión de la oración. Primeramente, Pablo ora que la iglesia sea llenado con el conocimiento de la voluntad de Dios, para que pueda andar como es digno del Señor. Enseguida, él declara que el primer señal que un creyente está caminando en la manera digna del Señor es que el creyente va a ser preocupado sobre dando placer a Dios. Va a ser más preocupado en dar placer a Dios
que intentando dar placer a la otra gente, a otras personas. Cuando Pablo dice haciendo en todo lo que le agrada, o agradándole en todo, como dice la Reina Valera, Pablo usa un término griego que antes fue usado para hablar de alguien dispuesto de hacer cualquier cosa para complacer a otra persona, incluyendo aún en la cultura cosas ilegales, inmorales y faltando ética. Es como algunos algún día, aún en el día de hoy, que bajan sus estándares para satisfacer los deseos de sus jefes o sus novios, más preocupados por hacer felices ellos que para dar placer al Señor, el Creador y Salvador. En lugar de ser como las personas que hacen cualquier cosa para satisfacer los deseos de otras personas, aún verdaderamente con un deseo egoísta que otras personas sean felices con ellos, nosotros debemos hacer todo lo posible para dar placer al Señor, para que Él y su voluntad toma el primer lugar en lo que motiva nuestras vidas y nuestras acciones. Nunca debemos ser satisfechos con un 7 o un 8, sino debemos ejercitarnos para ganar puros 10. Motivados por la realidad que el Padre nos vea como los que han recibido puros 10. Porque hemos recibido la justicia perfecta de Cristo aplicada a nuestras cuentas. Entonces debemos esforzarnos, pero no en el poder de la carne, como vimos el otro domingo en el otro parte de Colosenses 1. Esforzarnos con el poder de Cristo que obra poderosamente en nosotros. Es de hacer todo lo posible a vivir en la práctica de nuestras vidas lo que hemos sido declarados de ser en nuestra posición ante el Padre por la vida de Cristo. Eso es andar verdaderamente como es digno del Señor. Si Él hizo todo y nos regaló todo, entonces debemos vivir de tal manera que refleja la gloria de Él. Eso es andar digno del Señor. Es fácil caer en la trampa, intentar complacer la gente más que dar placer al Señor. Y muchas maneras tenemos que evaluar. No estamos aún tratando de complacer a la gente para que hacer ellos felices. Últimamente es porque queremos que ellos estén felices con nosotros. Y empezamos a bajar nuestras convicciones para que ellos sean felices. Y nunca va a funcionar. Nunca va a funcionar. Escuché una historia sobre, es una trampa. Escuché una historia sobre un padre y su hijo que estaban encaminando su mula hacia el mercado en el centro del pueblo. Y ahí estaban caminando, tenían su mula y mientras ellos caminaron al lado de su mula, pasaron un grupo de personas que criticaron a ellos por caminando al lado de la mula en lugar de andar sobre la mula. Entonces el hijo subió la mula y el papá caminó al lado. Entonces pasaron otro grupo de gente que criticaron la falta de respeto de parte del hijo en andar sobre la mula forzando a su papá a caminar. Entonces bajó el hijo y su papá subió la mula. Mientras avanzaron un poco más adelante, escucharon comentarios de tan mal era el papá andar sobre la mula mientras forzando a su hijo a caminar. Entonces los dos subieron la mula. Pero poco adelante, pasaron un grupo de gente que quejaron que ellos fueron tan duros con la mula, forzando a la mula a trabajar tanto con los dos encima. Nunca vamos a satisfacer a la gente. ¿Qué es el punto de la historia?
Si vives tratando a complacer toda la gente, vas a perder tu mula o perder tu mente, intentando satisfacer a todos los demás. ¿Quién es que debemos satisfacer? Dios. Trabajamos por Él, por la gloria de Él. Proverbios 29 y 25 nos dice, el temor del hombre, y esto es cuando estamos tratando de dar placer a los demás en lugar de Dios, porque tenemos el temor de hombre en lugar de temor de Dios. El temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. Proverbios 29, 25. Hay otra manera vivir por el placer de Dios, que muestra que tú estás viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios, y podemos verla aquí en el mismo versículo, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra. La Biblia está muy clara que nadie puede ser salvo por hacer las obras. Dedicamos toda la escuela dominical a este tema, ¿no? Con la enseñanza del hermano Tony. Dios es santo y no nosotros. No podemos acercarnos a Dios por nuestras obras. No podemos hacer nada para apoyar ni un poquito en nuestra salvación. Aún nuestras mejores obras hechas en el poder de la carne son como trapos sucios. Isaías 64:6. Todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia, todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. Todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia, todas nuestras obras justas. Sin usar términos muy gráficos, debemos reconocer que en el contexto, ahí, el trapo de inmundicia mencionado es un trapo usado para la mujer una vez al mes. Eso es lo que está diciendo en hebreo. Es un señal que ella no está embarazada. Es un señal que no había una vida producida. Eso es lo que está diciendo. Nuestras mejores obras que podemos hacer en el poder de la carne no va a producir vida. De tal manera, tenemos que recibir la justicia dada por Cristo. No tenemos una justicia propia. No podemos ganar. Nuestro problema más grande es que necesitamos dar cuenta a Dios por cómo vivimos la vida, y todos nosotros somos inmundos. Todos nosotros somos pecadores. Nada que podemos hacer va a hacernos ante Dios justos. Todos nosotros somos como el inmundo, como leímos en Isaías. Romanos 3:23 lo dice en esta manera: por tanto, o por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. No alcanzamos la meta, no alcanzamos el blanco. El blanco es la perfección y ninguno de nosotros vamos a alcanzar. Aún peor, no podemos hacer nada para ser aprobados por Dios. Somos pecadores culpables que no pueden acercar el estándar justo de Dios. Y sin Cristo, algunos de ustedes ahí están todavía. Algunos aquí que no han arrepentido de sus pecados, que no han confiado en Cristo, que no han recibido la justicia de Cristo ofrecida por el arrepentimiento y fe, todavía están viviendo lejos de Dios, sin manera de acercar a Dios. La única manera que tú puedes acercar a Dios es por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Es dejar de intentar de hacer algo por su propia cuenta y aceptar que tú eres un pecador o pecadora, que no hay remedio sin Cristo, y arrepentir. Esto es dar la vuelta a tus pecados y seguir a Cristo por fe. Confiar en Él, quien hizo todo.
Es la única manera. ¿Qué puede ser un pecador para ser hecho justo ante Dios? ¿Cómo debes responder tú si no has arrepentido, si no has confiado en Cristo? Efesios 2, 8 al 10 dice, ¿por qué? Por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Esto no procede de ustedes, sino es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por gracia, por medio de la fe. Es algo inmerecido, un regalo inmerecido, dado por Dios a los que confían en Él. Pero sigue el versículo 10 diciendo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Note lo que dice el pasaje sobre la salvación. Somos salvados por gracia, por medio de la fe, para buenas obras. No debemos confundir las dos cosas. Para buenas obras, es un propósito. Después de la salvación, dar fruto. Si tú no has confiado en Cristo, ¿por qué no? ¿Por qué esperas? Él puede recibirte hoy, si estás dispuesto a arrepentir de tus pecados y confiar en Él, y solamente en Él. No podemos hacer nada para acercarnos a Dios, no podemos salvarnos por hacer buenas obras, pero somos salvados para hacer buenas obras. Esto es el fruto. Fuimos creados para cumplir la voluntad de Dios, que incluye hacer las buenas obras preordenadas por Dios. Pablo oró en su oración por los filipenses que sean llenos del fruto de justicia, Filipenses 1:11, llenos de fruto de justicia que es por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Por último, viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios significa que vamos a dar placer a Dios por creciendo en el conocimiento de Dios. Por seguir conociendo más, creciendo en el conocimiento de Dios. Es lo que Pablo dice en la última parte del versículo 10. Para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Él oró eso para los colosenses y seguramente oró lo mismo para su propia vida. Esto fue la pasión fuerte de su propia vida. En Filipenses, Pablo escribió Filipenses 3, empezando el versículo 8, a fin de ganar a Cristo, a ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerlo a Él, conocerlo a Cristo, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Filipenses 3, 8 al 10. Cuando Pablo escribió eso, ha caminado con el Señor por más que 30 años, por lo mínimo 30 años. Él ya conoce al Señor, es creyente. Él introdujo muchos al Señor, sembró varias iglesias, escribió varias cartas bajo la inspiración del Espíritu Santo y discipuló a otros pastores a compartir el conocimiento del Señor. Y aún podemos decir que ningún humano ha conocido al Señor tal como Él. Entonces, ¿cómo puede decir que la pasión de su vida fue a conocerlo a Cristo? Pablo siempre deseó conocer el Señor mejor, más profundo, más personal, aún con más intimidad. Y ese deseo es el mandato divino para cada seguidor de Cristo. Pedro, como anciano apóstol, terminó su última carta con las palabras, segundo de Pedro 3:18, antes que todo, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Entonces, déjame preguntar, ¿es tu deseo?
¿Es tu deseo conocer a Cristo más y más? ¿Quieres antes que todo conocer y profundizar su conocimiento de Jesús? Es mi oración para ustedes. Es mi oración para mí. Eso es lo que debemos estar orando sin cesar los unos por los otros, queridos hermanos, para que nosotros podamos conocer a Cristo más y más. Debemos hacer la petición que seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría y entendimiento espiritual, con el propósito de la petición que andamos como es digno del Señor, los cual va a producir las evidencias en nuestras vidas bajo la prueba del propósito que hacemos en todo lo que agrada al Señor, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Señor.